Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que llega a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 26 Claro, 67 Aster, como todas las noches en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches, amigo Junior Espinosa y a los amables amigos televidentes, cerrando la noche. Un día más con ustedes, una nueva vez estamos aquí compartiendo este escenario, compartiendo esta hora, Junior, ya prácticamente, como dicen en el campo, echándose la paloma para que culmine el día de hoy. Bueno, por suerte va a culminar, ¿verdad? Sí, tiene que llegar la noche para el sosiego, la paz, descansar y volver mañana a empezar otro día nuevo. Ahora se salvó el querido, porque el escándalo de hoy lo sacó. Lo sacó transitoriamente. Lo sacó de circulación. Incluso fue tan fresco, diría yo, que querer enlodar al presidente de su partido, el PLD, y decir que como que también él ha tenido su querida. No, él aclaró el concepto ayer. Lo aclaró muy bien. Claro, la ha tenido pero diferida. Diferida. Sí. Después de terminar la relación. Tiene una segunda base. Óyeme, salió de la patana, salió debajo de la patana. Dejemos al querido tranquilo. Con sus queridas, con sus queridas. Y nada, y hay que seguir opinando durante todos estos días de hoy soy. Yo te digo que cuando pasen los 15 días del muerto y los 9 días se va a acabar el tema. Porque es un problema tan grande. Junior. Que yo reitero, este presidente... Yo siento que la bola pique y se extiende, ¿viste? Yo creo que no. Ojalá tú tengas razón. Porque hoy SOE es solo un botón. Sí, pero el presidente de la República se reunió esta mañana, Junior, con todos los encargados de áreas de edificaciones, tanto de OISOE, como del Ministerio de Educación, como del Ministerio de Obras Públicas. Todo aquel que tenga que ver con construcción, el presidente de la República lo recibió y se reunió con ellos. Bien. No sabemos qué trascendió. Muy bien. Sacó 100 el presidente con eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que es alimentarse y saber qué es lo que está pasando y saber de primera mano si eso sucede solo en OISOE o eso se traslada a otras instituciones, pero ven acá, como el INDRI, Obras Públicas, Mira, eso va a pasar igual que con la DICAN, que todo el mundo se cansó de denunciar lo que ahí pasaba. En una ocasión a Tomás Castro quisieron crucificarlo, que fue el que más habló del tema. Y nadie hizo caso hasta que explotó una vaina. Explotó eso, el alboroto, por ahí está el DICAN igualito. Claro, sigue. Entonces, son rumores, no son solamente rumores en República Dominicana. El peso que tiene la corrupción, la complicidad y la impunidad en el accionar político de nuestro país. Entonces, si ese problema es tan grande, reitero, que yo no creo que el presidente Danilo Medina, es más, hubiese sido el doctor Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Joaquín Balaguer, y eso no va a llegar hasta las últimas consecuencias. Eso no es verdad. Porque si llega hasta las últimas consecuencias, yo decía ayer, el ejemplo de Guatemala pudiera estar en la República Dominicana. ¿O acaso no fue el senador Félix Bautista que se atrevió a decirle al Procurador General de la República dónde salieron los recursos para que él fuera senador? ¿Cuál cuenta era que él manejaba? ¿No fue él? Sí. Entonces, yo no quiero ser pesimista. Me gustaría ser optimista en esto, pero una cosa son mis deseos, otra cosa son la realidad. La realidad es justamente la que he estado planteando desde que se ha estado abordando el tema, que eso no va a llegar hasta las últimas consecuencias. Una muestra de eso es que el senador de la provincia de Peravia, Winston Guerrero, dice que esa cuna de ladrones inició con la gestión de Pimentel Caret. Digo, se equivocó. Yo creo que ahí eso es mucho más viejo que eso. Ahí él está siendo sensacionalista. No, habrá que ver a quién quiere proteger también. Porque está diciendo que eso inició a partir del 2012, cuando todo el mundo sabe que no. Que son problemas que están arraigados en las instituciones, gracias a la permisibilidad de nuestras máximas autoridades. Señores, ¿saben lo cómodo que es para un presidente llamar al director de OISOE? Yo decía ayer y reitero, no hay director de OISOE que no sea de la confianza extrema del presidente de la República. Tiene que serlo.
Tiene que Ahí ser. se estila. Tiene que serlo, Junior. Y decía, no sé si aún sigue, pero en la gestión pasada se estilaba llamar al director de OISOE y decirle que necesitaban 25 millones de pesos para hoy. Y aparecían. A veces pedían más, pero entregaban los 25. Efectivo en cheque. Lo entregaban. Bueno. Si quieren información, que investigue. Quieren que investigue la Procuraduría, no soy yo. Que investiguen. No, nosotros aquí decimos las informaciones que nos llegan y lo que dicen los mismos funcionarios. Porque el problema es que un funcionario habla hoy, Junior, y a los 3 meses se olvidó lo que dijo. El régimen de complicidad es tan grande que consultan a todos esos contratistas del Estado, no solamente de OISOE, que el Estado tiene facturas pendientes de pago y que permanentemente le están quitando hasta un 40%. ¿Y sabe qué pasa? No van a hablar. No van a hablar por temor. Tienen temor, es cierto. Por temor no van a hablar. Pero si aquí se decidiera profundizar ese tema, ocurriría lo que yo también he planteado, que la corrupción en República Dominicana no tumba ni quita gobierno. Pero no es porque el tema no sea importante, es porque la gente no confía en esos discursos baratos que nos venden los candidatos y cuando llegan al puesto actúan con mucho más perversidad y mucho más corrupción que la anterior gestión. Pero quiero que te diga algo, Junior. Yo creo en los hombres. Yo creo en las gestiones, en los sellos que impregnan a una persona cuando llega a una institución. Y yo estoy seguro, Junior, que aquí hay instituciones, que hay personas honorables, serias, y que actúan por la regla y por la ley, y muchas veces lo sacan. Le dicen, no me conviene tener ese hombre ahí. ¿Por qué? Porque ese hombre no deja que la cosa fluya y que funcione. Y es lamentable que aquí nos hemos acostumbrado al macuteo. Fíjate que los policías en la calle, escúcheme que ponga el ejemplo de la policía, porque es que se ve a diario que te paran y te preguntan por tu cédula, tu matrícula, tu malvete, tu licencia, te preguntan por todo y al final te preguntan que tiene un botiquín también. Pero todo eso con el pretexto para timarte. Es que es un sistema político. Pero ¿qué pasa también en las instituciones, Junior? Pasa lo mismo. Tú llegas, lo primero que te dicen, ¿tiene impuestos al día? ¿Tiene un registro mercantil? ¿Pagó TCS? Te preguntan por todo. Y tú dices, no, todo eso está al día. Pero siempre buscan un pretexto. Pero todo es para que tú le digas, ¿a quién tengo que darle? No, porque esto es una cosa. Lógico que si usted lo contrataron para prestarle al Estado un servicio o una obra, que hay un conjunto de requisitos mínimos para la finalización y el pago que usted debe tenerla al día. Bueno, es verdad, se requiere en el caso de las construcciones una certificación del Tribunal Laboral, una certificación del Tribunal Civil, una certificación del Tribunal Penal, una certificación de la Secretaría de Estado de Trabajo, las certificaciones de impuestos internos, la de la TCS, todo eso es verdad y eso no es malo. No. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso se vence en las manos de las autoridades. Y tú tienes que otra vez que volverlo a hacer. Y entonces resulta que una persona que el Estado le debe 5 millones de pesos. ¿Cómo está el día en los impuestos? No puede estar ¿Cómo paga sus impuestos? ¿Cómo le paga a los empleados? No puede. Tiene que atrasarse. No puede estar al día. Aparte de eso, el macunteo. Pero lo que te decía es, en un Estado que parte de su esencia del accionar político y de su sistema político, jurídico y administrativo es funcionar a través de las dádivas, del clientelismo político. Claro que tiene que tener como trasfondo para sustentar eso, la corrupción, porque no hay forma de usted mantener eso de su bolsillo ni con su salario. No. No hay forma. Entonces, enfrentar la corrupción en la República Dominicana tiene que ser un acto valiente. Una persona, un equipo de hombres y mujeres que estén dispuestos a modificar sustancialmente la realidad social. Pero tenemos que pensar, Junior. Es que alguien, lamentablemente, sí, mira, la muerte de este arquitecto, Junior, va a ser para crear una revolución. No va a crear nada. Claro que sí. Eso va a tener consecuencias, Junior. Después que el muerto se ponga duro. O máxima, va a tener consecuencias. Claro, como pasó en algunas instituciones. Pero va a tener consecuencias. Sí. Los actos grandes de corrupción en República Dominicana generalmente quedan impunes. Es verdad, ahí se sancionó a unos funcionarios
de 10ª categoría de Hacienda hace un tiempo, que estafaron a los pensionados. Y los casos grandes, entonces la lucha que da. Entonces, cuando usted tiene que poner un ejemplo, tiene que ponerlo desde arriba, no desde abajo. Y eso es lo que pasa en la República Dominicana. Por eso te digo, es posible que a esos 2 ingenieros que están siendo vinculados, al abogado y posiblemente a otro más, pueda caer. Pero ¿tú crees que eso va a seguir? No. Van a hacer una auditoría de los últimos 10 años. No, eso se Van a hacer lo mismo en las instituciones que no ha explotado el problema. Tú tienes razón ahí. No va a pasar nada. Mira, Junior, hay un tema que salió hoy en un periódico Circulación Nacional que yo pensé que ya eso en el país, no sé, esa práctica no se usaba, que es de reciclar los productos o los utensilios plásticos cuando tú vas a un negocio en la calle, una fritura, esos establecimientos que están de ambulantes. Y aquí sale en el periódico El Nacional que dice que venden al público cubiertos plásticos que sacan del vertedero de Duquesa. Y es algo que yo tenía tiempo que no escuchaba, que reciclaban los utensilios. Por ejemplo, antes cuando tú comprabas un yun yun o tú comprabas un jugo, tú agarrabas el sorbete y lo doblabas, y los vasos y los rompías, todos los utensilios plásticos los rompías. Esa práctica uno dejó de hacerla porque entiende que eso es tan barato y que eso se vende en la calle tan barato que no hay por qué reciclarlo. Pero veo esta noticia que de verdad me choca mucho, que dice que en el mercado de la avenida Duarte y en otros mercados del país se venden productos reciclados, exactamente los cubiertos, los cuchillos, los tenedores plásticos, y de verdad que eso dice mucho de nuestro sistema sanitario y de Proconsumidor y de todas esas instituciones que están encargadas de velar por la higiene, la salubridad del pueblo, de los dominicanos. Y entonces, y para el colmo, venderlo prácticamente así a la luz pública y decirle que son usados. Señores, pero por Dios, yo creo que estamos llegando a la locura ya. Estas son cosas que no tienen parangón. Nos dicen que es tiempo, Junior, de ir a una pausa. Vamos a la pausa, después venimos en breve con la entrevista central. En el día de hoy vamos a tener un plato fuerte. Vamos a hablar con el politólogo Daniel Pou. Con él vamos a conversar de muchos temas de interés para usted. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche. Como dijimos antes de la pausa, pues tenemos nuestro set al politólogo Daniel Pou, quien además es especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Con él vamos a conversar sobre todos estos temas y otros tópicos de interés nacional y darle las buenas noches. Buenas noches, don Daniel. Muy buenas noches, muchas gracias y nada, feliz de estar compartiendo con ustedes de nuevo por aquí. Qué bueno, don Daniel. Daniel, hay un tema que está prácticamente copando la atención de toda la opinión pública y creo que ha trascendido incluso mucho más allá, que ha sido el suicidio, la muerte de este arquitecto, y donde pues se ha descubierto todo un entramado dentro de una oficina supervisora de obra del Estado que prácticamente pudiera cambiar lo que es la política o afectar la visión del presidente de la República. ¿En qué medida puede esto afectar la popularidad del presidente, lo que es el sello de su gobierno, su obra de gestión, o en qué medida puede esto ayudar a la oposición a subir unos peldaños en las encuestas, en los sondeos? Bueno, creo que este acontecimiento lamentable, vergonzoso, que enlutece a toda la sociedad dominicana y conmueve los más profundos cimientos de nuestro país, como es el suicidio de ese arquitecto por una situación que él no pudo manejar, que hubiera tenido una mejor salida incluso para la vida institucional si él hubiese acudido a los medios que contempla la ley para impugnar la situación en la que él cayó, pero que es una situación a veces muy frecuente en los profesionales jóvenes que no están acostumbrados a manejar obras con ciertos niveles de presupuesto que en un momento determinado pueden dejar mal parado a cualquier profesional
máxime si no entiende los límites de los mecanismos de financiamiento. Para ninguna obra el financiamiento del sector informal es un recurso válido en momento alguno, porque los costos son muy altos y la industria de la construcción no trabaja con márgenes que le permita establecer costos adicionales que encarecen el valor de la obra. Entonces, en este caso, estamos frente a esa situación. Es una situación que todavía no se ha esclarecido, no ha habido una postura diáfana. El Ministerio Público sí, con bastante rapidez y prontitud, solicitó medidas de coerción, ya creo que contra 3 personas, porque incluye a un abogado que ha debutado en la prensa de hoy como una parte importante dentro de las implicaciones del caso. Pero yo creo que esto no beneficia ni al presidente, pero tampoco beneficia a la oposición. Y me voy a explicar por qué opino de esta manera. Yo creo que esta situación realmente arroja luz de un problema sistémico que ha arrastrado a la sociedad dominicana durante décadas. Es la opacidad, la falta de transparencia en las instituciones del Estado y los mecanismos de rendición de cuentas. Lamentablemente en nuestro país, estos recursos que garantizan el ejercicio de la democracia a nivel de las instituciones del Estado y hasta del sector privado, siempre han sido vapuleados por sectores que de alguna manera han logrado acumular fortuna a partir de muchas deformaciones y carencias, déficits sobre todo que tiene el Estado dominicano y que le permita ser un Estado moderno, eficaz y que realmente esté enfocado en los mejores destinos del pueblo, de los intereses de los mejores destinos del pueblo. Mira, lo que acaba de acontecer en OISOE es la punta del iceberg de un problema que ha venido aconteciendo prácticamente durante todo el discurrir de la vida institucional de OISOE. OISOE surge con un decreto del Poder Ejecutivo, expresidente Balaguer, en un diciembre del año 1988, con miras. La oficina supervisora tenía como miras y finalidad coordinar obras de interés social que estaban sobre todo siendo ejecutadas a partir de los excedentes del presupuesto nacional que se manejaban por la famosa cuenta, la cuenta 1, famosa aquella que la manejaba a discreción el presidente de la República. Sí, a discreción, y que era una cuenta sustanciosa, sobre todo en manos del doctor Balaguer, que apenas le daba migajas a los ministerios para él manejar el grueso del presupuesto. Entonces, esa instancia surge y se convierte en una duplicidad del Ministerio de Obras Públicas, porque realmente nunca tan solo fue una oficina supervisora. O sea, era una oficina supervisora y una oficina de planificación. Entonces era prácticamente en 2 cuerpos un ministerio que luego se refunde y sale la OISOE, lo que hoy en día conocemos como OISOE, y que después también es beneficiada con otro decreto que emite el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, el mismo día que se juramenta como presidente, atribuyéndole la responsabilidad de las obras y manejo de las obras que se le eran asignadas a la OISOE. Eso le fue dando una envergadura a OISOE y lo convierte en una superestructura que incluso con mucho más poder que el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, es parte de las deformaciones y perversidad del Estado Dominicano, donde existen oficinas adscritas a la Presidencia de la República. A ver qué presidente puede estar pendiente de toda una serie de situaciones que deberían de ser manejadas por un ministerio, porque un presidente tampoco es especialista en obras. Eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, esto viene arrastrando un mal de fondo desde muchos años atrás. Yo he estado cerca en situaciones
donde clientes míos han estado involucrados como contratistas, subcontratistas de ISOE. Aquello es un desastre. Ahí se utilizan los métodos más viles para combinar a los contratistas y a los subcontratistas a que avancen obras sin ni siquiera habérsele pagado muchas veces ni siquiera el primer avance o la primera cubicación. Muchos de ellos han caído en situaciones realmente bastante calamitosas, a punto que los han llevado a la quiebra. Y ya en otros muchos momentos también hubo suicidios como consecuencia de la situación de eso. Hoy en día no quiero, primero, quitarle notoriedad a lo que aconteció, pero lo que aconteció es un hito más en el trayecto de la OISOE. La OISOE hace mucho tiempo que es una de las tantas instancias que fungen como duplicidades de los ministerios que tiene el gobierno, en este caso como el Ministerio de Obras Públicas, y debe desaparecer. La Presidencia de la República no tiene por qué tener una oficina supervisora de obras del Estado que se dedique a construir, dando obras muchas veces grado a grado, sin pasar por los procedimientos necesarios que contempla la ley y que debería ser defendido incluso por el propio Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y no es defendido el tema de las licitaciones para las obras. Entonces, obras muchas veces de muy baja calidad en cuanto a al concepto y a la construcción, y obras con unos costos que en términos llanos supera hasta en 200% y 300% el costo que esa misma obra tendría para una empresa privada, donde hay que dar rendición de cuentas y hay que tener un manejo pulcro de los recursos. Yo mismo me preguntaba por qué en esta oficina un metro de acera mal hecha, llena el concreto lleno de cucarachas, como le dicen, lleno de huecos que no... Los huecos de la construcción. Cuesta 3 veces casi lo que cuesta un metro de acera para una empresa turística que decide hacer un proyecto, o una empresa privada que decide hacer un proyecto. Entonces, la irracionalidad del Estado dominicano es tremenda, y yo creo que el Estado hay que revisarlo de arriba abajo. Entonces, detrás de toda esa ineficacia, el beneficiario más directo de ellos, ustedes saben quién es, la corrupción. Entonces, el tema de OISOE, difiero mucho con el distinguido senador de la provincia de Peravia de que se inicia con Pimentel Caré. Creo que Pimentel Caré es un boy scout con relación a otros expedientes que se han manejado OISOE, que mucha gente conoce y que sabe que se han llegado a tremendidades que solamente las limitaciones que tienen los presidentes de la República en este país por los compromisos que crean con los acólitos y los corifeos que se mueven en su entorno, que han permitido que esto no pase a una situación donde se apliquen consecuencias. Justamente ahí iba, doctor Pou. ¿Está preparado el Estado dominicano, la clase política nacional, para llevar, no ese caso, para llevar todos los escándalos de corrupción hasta las últimas consecuencias? Mira, todo depende de hasta dónde se quiera llegar. Ahora bien, yo le puedo decir a ustedes que en República Dominicana, si en algún momento se decidiera ventilarse los principales casos de corrupción que se han estado batiendo en los medios, y excúsenme el término batir porque no es el adecuado, pero se han estado ventilando en los medios de comunicación. Yo le digo batir porque tienen un peso y una fetidez que solamente se pueden comparar con aquellos lugares donde se depositan desechos, que no quiero citar aquí de qué tipo, pero que son fétidos realmente. Entonces yo creo que, ¿ustedes quieren que le diga algo?
yo creo que quedarían pocas cabezas del liderazgo político nacional con la suficiente pulcritud para volver a dirigir su palabra a la nación dominicana. Yo creo que políticos y algunos sectores Y empresariales hay sectores también. empresariales también, porque el sector empresarial ha variado la modalidad. Por ejemplo, el sector empresarial antes actuaba sin mediaciones entre lo político y lo privado. Hoy en día el sector empresarial tiene sus agentes políticos, sus políticos profesionales, que ellos impulsan, catapultan, colocan en el mercado y hace que la gente los vote. Y entonces esos van a los ayuntamientos, esos van al Congreso Nacional, a ambas cámaras. A las instituciones públicas. A las instituciones públicas, y entonces realmente hay a defender a sus patronos. Sí, hay un cierto maridaje entre esos sectores privados y esos actores políticos. Entonces, hay un tema que yo creo que la sociedad dominicana todavía no se le presenta la oportunidad de asumirlo como una posibilidad, y es poner todos estos escenarios en blanco y negro y donde se puedan sacar a relucir situaciones que han sido altamente comentadas pero que nunca han sido investigadas, que se manejan en el terreno de la especulación. Muchos sectores lo utilizan para insultar, para denigrar, para degradar, pero aún teniendo informaciones no tienen el valor de presentarse. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí entre el sistema de partidos políticos es, de manera inequívoca, es una conspiración en contra del pueblo dominicano, es la construcción más perversa que han concebido las élites de República Dominicana para establecer un modelo de dominación política que ha implantado un modelo político que no permite que el pueblo y la nación dominicana salga hacia adelante y se enmarque en el curso del progreso. Por eso nos cuesta tanto avanzar cada pasito, cada centímetro que avanzamos. Hay que ver que, por ejemplo, aunque muchos hoy en día quieren satanizar al presidente Medina, el presidente Medina es un presidente con muchas luces, quizás uno de los presidentes con más luces que hemos tenido, pero hay que ver cómo incluso dentro de su propio partido hay gente que se empecina en hacerle la vida imposible, hay gente que se empecina incluso en sabotear las actividades más loables que desarrolla su gobierno. Hay cosas positivas. Giovanni, con el permiso del doctor Daniel Pou, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche. Me gustaría ver un poco el tema de la corrupción más allá del escándalo actual. Fuera hablábamos del peso que juega la cultura relacionista en la República Dominicana, el peso que tiene esa cultura de corrupción en nuestro país, que inició con la fundación misma de la República, y que en los gobiernos de Báez y de Lilis, por mencionar algunos, se fue acentuando hasta el día de hoy. ¿Qué tan difícil puede ser para una sociedad romper con una práctica que se ha estado arraigando no solo en los funcionarios públicos, sino en la individualidad de cada ciudadano? Todo el mundo sale a la calle a buscar lo de él. A buscar una ventaja. Búscame lo mío. Sí. A eso salimos a la calle. A buscar una ventaja. ¿Cómo sí. romper con eso? ¿Y qué tan difícil? No, de hecho, ya incluso la gente te dice, antes tú le decías a los amigos, mira, estoy vendiendo ese carro, que yo qué, y todo el mundo, bueno, está bien, yo voy a ver, porque yo y una persona, hoy en día te dicen, mira, yo vendo ese carro, si tú me consigues un comprador, yo te doy lo tuyo. Ah, la comisión. La comisión. Incluso Hay gente que comete indelicadeza, que a gente como nosotros, que con los amigos lo que hacemos son gestos de solidaridad, hasta muchas veces ofensivamente te dicen, te doy lo tuyo, y yo no voy a hacer para que me des nada.
Sencillamente yo creo que tú tienes un buen vehículo, que está bien cuidado, y yo tengo un amigo que necesita algo parecido. Pero eso ha sido casual que ya hemos reaccionado con el tiempo así. Señores, lo que pasa es que en República Dominicana hemos saltado la construcción de ciudadanía. Cuando hablamos de la construcción de ciudadanía, estoy hablando de ciudadanía en la mejor acepción de la palabra ciudadano, de una persona que es capaz de ser solidaria, de una persona que es capaz de defender el interés colectivo, de una persona que es capaz de pensar más allá de sus intereses, también velar por los intereses de su vecino. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cuando estos valores empezaban, estas características que producen cohesión social, empezaban a consolidarse después de la caída de la dictadura de Trujillo. En la dictadura de Trujillo la cohesión social era muy escasa, todo el mundo desconfiaba del otro, o sea, todo el mundo se temía entre sí, era una sociedad donde, como dice... En esa época andaban chivos y andan moscas. Sí, correcto. Entonces, cuando empieza a consolidarse la cultura de ciudadanía, viene un Balaguer, empieza con la fundita, se incentiva que el dominicano pierda la vergüenza por pedir. Antes la gente decía, yo soy pobre, pero soy digno. Y eso era un orgullo, que en una familia se llevaba de una manera doctrinal. Y si aparecía alguna oveja descarriada, la familia lo aislaba. Y gente, o sea, aquí tú te encontrabas, incluso en sus lugares como Ciudad Nueva, Zona Colonial, San Carlos, gente que cohabitaban, algunos con muy buena posición y muy bueno prestigio, y mucho prestigio, y el otro, la familia humilde, pero que era admirada, venerada y respetada por todo el mundo, porque la gente decía, son pobres, pero qué educación tienen. Entonces nos han tirado a la sociedad del consumo, donde el ciudadano no existe. El ciudadano es reemplazado por un concepto moderno que devora la sociedad, que es el concepto del consumidor. O sea, yo no soy, yo consumo. Yo tengo tal marca, mi carro es de tal tipo, mi casa está situada en tal... O sea, y entonces eso es lo que empieza a darle prestancia social a los individuos. Por eso que tú ves que todo esto... No es la esencia, los accesorios, lo que da prestancia social. Correcto. Por eso que tú ves que todos estos infelices que vienen de familias pobres, muchas de ellas familias, lo primero que hacen es salirse a comprar una casa de relumbrón, andar en una jipeta de relumbrón, y muchas veces tú miras para atrás, la parte de atrás de la familia, y están todos los pobrecitos parientes que no han recibido ni siquiera un gesto de solidaridad. Pero entonces él empieza a ser un individuo incluso que no tienen historia. ¿Tú sabes por qué no tienen historia? Quiere borrarla. Porque empiezan, correcto, empiezan su vida a narrar su historia a partir de cuando ascendieron. Algunos te hacen alguna anécdota de cuando yo estaba en mi campo, pero te ocultan la familia. Incluso cambian las esposas, reniegan a los hijos que vienen de la etapa de la pobreza. Pero no tan solo lo hacen los políticos, lo hacen toda y cada una persona que puede ascender por las vías sociales que permiten prácticas de efecto demostración en base a las señales del éxito. Hay íconos de éxito hoy en día en la sociedad. Si tú no andas en un jipetón, por ejemplo, la gente corriente, en un jipetón negro de eso, con cristales oscuros, y si te maneja un teniente, un capitán de la policía, mucho mejor todavía. Mucho mejor todavía. Sí. Porque cuando tú ves esas familias ricas tradicionales, difícilmente te pueden tener una jipeta para viajar a los pueblos, pero por lo general andan en un Mercedes, andan en un carro más estilizado, porque el código del estatus es diferente. O sea, tú ves, yo he visto aquí gente que son millonarios de 3, 4 generaciones, gente con mucha educación,
y tú no los ves con ese afán de la corbata de seda. No andan exhibiendo. No se andan exhibiendo, no dan ni siquiera señales. A veces andan en un carrito de eso que podría ser de un taxista. Yo recuerdo muy bien el señor, el dueño de Mario Rivitini, el dueño de Rey Pellerano, reformista que murió, que andaba siempre en camiseta manga corta y un carrito pequeño. Donald Rick Cabral. Es un carrito pequeño, sin chofer, él mismo, siendo dueño de una empresa grande, y él no exhibía nada. Una de las familias sólidas económicamente del país. Pero es un asunto de mantener esa costumbre, de no exhibir, sin ese exhibicionismo. Don Paul, en esta semana se habló un tema... Escúchame, yo me encontraba en lugares con Gianni Vicini, que andaba en un Nissan Sentra, que tenía un choque con un chofer, un hombre normal, y él con su camisita, ni corbata, ni nada, ¿oíste? Comprando como cualquier mortal en este país. Un hombre admirable, un hombre con una... porque mucha gente no sabe que ese individuo fue formado en una universidad norteamericana y tenía sus especialidades, y era un hombre de mentalidad avanzada. Entonces, por eso vivimos una sociedad donde la violencia del gesto, la violencia del código de la opulencia es tan atropellante, es tan avasalladora, humilla tanto a la gente que no logra conquistar esos hitos del triunfo moderno. Entonces, por eso usted ve que desde que una persona consigue una posición, sobre todo si es política, empieza el desmadre. ¿Va a costar y va a tardar desmontar esos códigos de conductas y esos patrones? Yo te digo, se puede y es factible, pero eso se toma su tiempo. Y creo que la sociedad dominicana no entrará en la modernidad hasta que este fenómeno no se revierta. Creo que la sociedad dominicana... ¿En la modernidad o en el desarrollo? Porque yo creo que estamos en la modernidad, no así en el desarrollo. No, yo creo que la sociedad dominicana no está en la modernidad, porque la modernidad es una forma mental del individuo verse a sí mismo, o sea, del individuo vincularse con la sociedad. En las sociedades donde la gente tiende a desarrollar relaciones de poder, de constreñimiento en contra del otro, no puede haber modernidad. La modernidad implica relación horizontal, diáfana y equidistante con todo el mundo, pero de que viene el vínculo de yo te tengo que golpear con los íconos del poder que yo manejo, ya ahí no hay modernidad. Eso está localizado en el Paleolítico. Ahora, desarrollo. El desarrollo real es que conlleva la modernidad. El desarrollo es la raíz, es el sustento mismo de la modernidad, porque la modernidad no es tan solo una instancia material en la vida del hombre, la modernidad es una instancia espiritual también en la vida del hombre. Por eso los dominicanos estamos tan lejos de ser una sociedad moderna. Somos una sociedad que tenemos elementos de la modernidad y los subvertimos, o mejor decir, los pervertimos y lo convertimos en un instrumento del poder. Señor Paul, como estamos ya casi finalizando el programa, y en esta semana un funcionario hemos estado muy filosóficos. Un funcionario se destapó con que planteó la fusión de varios ministerios. Me refiero al señor Jaime David Fernández Mirabal, quien es el ministro de Deporte. Dijo que sería... ¿es el ministro de Deporte? Sí, ministro de Deporte. Él dice que es ministro de Deporte. Bueno, está nombrado, ¿verdad? Sí, está nombrado. Entonces, él está planteando la fusión de un ministerio donde abarque el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte y el Ministerio de Cultura, que estos tres ministerios se fundan en un gran ministerio. Y la verdad, no sé cuál es el posicionamiento o cuál es su parecer en torno a esta posición de don Jaime David Fernández Mirabal. Mira, yo particularmente soy de las personas que creen, y no me debe acusar por neoliberal, de que el Estado macrocefálico, o sea, el Estado grande, cabezón, es un Estado deficiente. Nosotros tenemos un Estado bastante grande y es porque
el Estado en República Dominicana se utiliza para distribuir cuotas de poder, no para distribuir funciones y responsabilidades, y mucho menos asignar a personas capaces objetivos a cumplir en pos del bienestar de la sociedad. Entonces, por eso el Estado Dominicano es parte de esta perversidad, de esta farsa, de este espectáculo dantesco, que es una sociedad con pretensiones de desarrollo, donde todavía los elementos fundamentales de la vida civilizada no han surtido su presencia y su fruto. Mira, yo particularmente estoy de acuerdo con comprimir el Estado Dominicano. Lo primero es que tenemos que empezar a eliminar todas esas dualidades. Nos dimos una constitución, tenemos altas cortes que son parte de un pastel que se distribuye en los partidos políticos. Te pongo 2 jueces de este, 2 jueces de aquel, entonces eso es el ejercicio supuesto de la democracia. Oigan, qué perversidad. Donde los mejores constitucionalistas de este país no fueron al Tribunal Constitucional. Lo que es más, según me enteré esta mañana compartiendo con un colega de ustedes, están empezando a hacer maestría en Derecho Constitucional. Ahora. Donde un presidente de la Suprema Corte de Justicia no es un juez de carrera. O sea, cuando tú dices, bueno, ¿cómo una persona llega a presidente de la Suprema Corte de Justicia sin ser juez de carrera? Sin haber sido muchas veces ni juez de paz. Sin nunca haber sido juez. No le quito mérito al doctor Mariano Germán. Cuando yo estudiaba en la facultad, él era uno de los grandes profesores con mucho prestigio. Pero la función pública necesita tener referentes reales y objetivos. El problema es ese, que esos son puestos políticos. Entonces el problema está que por los puestos políticos tú no puedes, o sea, no son puestos políticos, son puestos para la política, que son 2 cosas muy diferentes, y me excusa que te corrija. No hay problema. Es la acepción. ¿Por qué? Porque son puestos para distribuir las cuotas de poder de la política. Todos los puestos del Estado donde se toman las grandes decisiones son políticos. Sí. Son los políticos los que hacen los grandes cambios. O sea, son puestos políticos y las decisiones son políticas. Ahora, tú lo que no puedes tener son los órganos del Estado donde todas sus estructuras están comprometidas con la distribución de cuotas políticas, como sucede en República Dominicana. Bueno, como siempre, el tiempo es implacable. Implacable, ¿Eh? sí. Pero vendrán, habrá más programas, y los tendremos con otros temas, socializando con nosotros y con la audiencia de Cerrando la Noche. Llenamos el cometido, Junior. Gracias al doctor Daniel Pou por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en Cerrando la Noche. Buenas noches, amigos.